Los dos jóvenes médicos cruzaban el zaguán hablando en voz baja. Uno de ellos comenta: esta noche será la crisis. Sí, responde el otro. Tenemos que esperar. Veremos mañana. Y salen en silencio. Cierran la puerta despacio y sus pasos se pierden en la noche del Buenos Aires de 1875. Detrás, en el gran patio que la luna blanquea, la muerte aguarda sentada en el brocal del pozo. Ha oído el comentario, y en su calavera se dibuja una mueca que asemeja una sonrisa. También los oyó el hombrecito del azulejo. El hombrecito del azulejo es un ser especial. Nació en Francia y vino al Río de la Plata por equivocación. Sus manufactureros lo incluyeron por error en un cajón destinado a la capital argentina. El único azulejo distinto de todo el lote. Los demás, los que ahora lo acompañan en el zaguán, son azules como él, con dibujos geométricos, pero ninguno se engalana con la presencia de un hombrecito azul, barbudo, vestido con viejas calzas, un sombrero de duende y un bastón en su mano derecha. Cuando el obrero que ornamentaba el zaguán lo descubrió, lo dejó a un lado. Su presencia era un intruso para ese friso. Pero más tarde necesitó un azulejo para completar y decidió ponerlo en un rincón, confiado que la penumbra de la galería disimularía su presencia. Y así fue. Durante mucho tiempo nadie se dio cuenta de que entre todos esos baldocines había uno tan distinto. Hasta que un día la casa se vendió y vino a vivir allí un niño que lo halló de inmediato. Ese niño, ese Daniel, a quien ahora la muerte acecha sentada en el aljibe, se hizo enseguida su amigo y le puso un nombre. Lo llamó Martinito. Martinito, Martinito, se despertaba todas las mañanas e iba a saludarlo. Ay, Martinito fue el compañero de la soledad de Daniel. Y el hombrecito, agradecido, a quien compartía su aislamiento, lo escuchaba desde su silencio azul. Pero ahora Daniel está muy enfermo y la muerte aguarda. Y al hombrecito le late fuerte su frágil corazón de cerámica. Ahora, ¿quién vendrá a conversar con él? ¿Quién vendrá a mostrarle los juguetes nuevos? ¿Quién compartirá su aislamiento? Volverá a quedarse solo, pero mucho más solo aún, ahora que ha conocido la ternura. Mientras tanto, la muerte revolotea sus piernas sentada en el brocal y bosteza. Martinito se asoma y la espía. La muerte se hastía enredada entre las enredaderas del jardín. Saca su relojito y lo consulta. Todavía falta. Y vuelve a bostezar. Martinito se arma de coraje, sale de su azulejo y cruza el patio. Y la muerte, que está allí bostezando y aburrida, de pronto se da cuenta que a sus pies hay un hombrecito que se ha sacado el bonete
y con una reverencia la saluda. Madame la Mort. Súbitamente a la muerte le gusta que le hablen en francés. Eso la aleja de un humilde patio criollo, porque la muerte de Daniel no es la gran muerte que las gobierna todas. Es una muerte de barrio, más precisamente del barrio de San Miguel. Y que le hablen en francés la hace subir en jerarquía en el lúgubre escalafón. Al fin sucede algo distinto, reflexiona la huesuda señora. Así que se agacha y con su mano levanta al hombrecito y lo coloca a su lado. Y se da cuenta que ese hombrecito le sonríe. La muerte no recuerda que nunca a nadie le hubiera sonreído. Es más, cuando ella aparece, todos los que pueden verlas huyen despavoridos. Y ese hombrecito sonriente empieza a hablar, a hablar. ¿Y qué le cuenta? Le cuenta la historia de Alicia. Y Alicia y Jordán se casaron. Ella muy enamorada de él. Él la amaba, pero sin alardes ni demostraciones. Alicia lo conocía. Sabía que era callado, silencioso, taciturno, a veces oscuro. Y Alicia le tenía miedo. La luna de miel la pasaron en la casa de él. Él quería siempre que Alicia conociera su casa, porque él con mucho orgullo decía que era la casa de sus ancestros, de sus antepasados. La mañana que llegaron era un día espléndido, brillante, soleado. Pusaron el jardín, pero Alicia no miró ni los árboles, ni las plantas, ni las flores que lo adornaban. Miró las estatuas de mármol y sintió como que estuviera en un cementerio. Cuando entraron a la casa, ella, del brazo de su marido, sintió que un rayo gélido le atravesaba el cuerpo y que la casa la aplastaba, la hundía, la pulverizaba. Recorrieron todas las habitaciones, ella siempre del brazo de su marido. Las paredes adornadas con cuadros, con trofeos, con banderas, parecía un museo. Los muebles de madera oscuros, las cortinas pesadas cubrían todas las ventanas. A medida que pasaban los días, Alicia comenzó a sentirse cansada, como flotando en un abismo, suspendida. Y lo único que deseaba era estar descansando. Se levantaba muy poco de la cama. Siempre que el marido la acompañaba, la llevaba a la galería, la sentaba en una reposera para que Alicia observara el jardín. Pero Alicia no se sentía nada bien y realmente lo que ella necesitaba era descansar. Así pasaron los días, se iba agudizando el problema de Alicia y entonces Jordán consultó a los médicos. Estos llegaron, observaron a la enferma y se mostraron muy decepcionados. Es algo grave, dijeron, pero no se puede hacer nada ya. Jordán escuchó estas palabras en silencio. Con la cabeza agacha, parecía que temblaba. Todo se fue complicando en la salud de Alicia. Alicia empezó a sentir alucinaciones. Solo la calmaba cuando su marido le tomaba las manos y le hablaba. Pero
Lentamente, Alicia se fue consumiendo, como si desapareciera. Y Alicia murió. La casa se cubrió de un silencio denso, pesado. Parecía como un túnel, siniestro y oscuro. La empleada se acercó a la habitación de la señora para ordenarla, pero al acercarse a la cama, observó en la almohada 3 puntitos. Señor, señor, venga. ¿Qué pasa? Respondió Jordán. Mire, señor, esos puntitos parecen gotas de sangre. El hombre observó y le indicó a la empleada: levántela. La mujer se acercó, intentó levantar la almohada, pero no pudo. La dejó caer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gritó Jordán. No puedo, señor, no puedo. Es muy pesada. Y aterrorizada empezó a retroceder. El hombre se acercó, levantó la almohada y reconoció que era demasiado pesada. Se dirigió al comedor, la apoyó sobre la mesa, rasgó la funda y de ahí salieron volando algunas plumas, pero de entre esas plumas apareció una criatura monstruosa, horrenda, viscosa, que apenas podía moverse. Y ahí se escuchó el grito gutural, aterrorizante, escalofriante de Jordán. Esos parásitos son comunes en las aves, pero en su hábitat natural aparecen desapercibidos. Pero en otro hábitat ya y con preferencia por la sangre humana, pueden transformarse en verdaderos monstruos. Y esto es muy común encontrarlo en las almohadas con plumas. La muerte vuelve a consultar su reloj. Todavía falta. Martinito le dice que se da cuenta que su trabajo es muy aburrido. Así que si le permite, él la va a entretener. Y le cuenta lo que sucedió en la granja. Un ratón, mirando por un agujero de la pared, ve al granjero y su esposa abrir un paquete. Quedó aterrorizado al ver que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio a advertirle a todos: ¡hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa! La gallina estaba cacareando y escarbando. Le dice: disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada. Entonces, él se quedó pensando y fue hasta el cordero y le dice el cordero: disculpe, señor ratón, pero no creo poder hacer algo más que pedir por usted, en mis oraciones, por supuesto. El ratón se dirigió a la vaca y ella le dijo: ¿pero acaso estoy en peligro? Pienso que no, dijo la vaca. El ratón volvió a la casa, preocupado y abatido, para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de la ratonera atrapando a su víctima. La mujer corrió a ver qué había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera
atrapó la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre alta y el granjero, para reconfortarla, le preparó una nutritiva sopa, agarró el cuchillo y fue a buscar un ingrediente principal, la gallina. Como la mujer no mejoró, los amigos y vecinos fueron a visitarlo. El granjero mató entonces al cordero para alimentarlos. La mujer no mejoró. Murió. Entonces el esposo vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. La muerte vuelve a consultar su reloj. Todavía hay tiempo. Entonces Martinito aprovecha para contarle la historia de un encuentro entre un padre y un hijo. Era medianoche y Leandro volvía en su auto de una cena de camaradería que había tenido con sus amigos. Venía pensando cuando de pronto, frente a su auto, vio a un señor mayor que corría en pijama. Él siguió su camino, pero no podía estar tranquilo porque él pensaba que a lo mejor el señor tenía alguna emergencia. Entonces dio vuelta al coche y encontró al señor que estaba con el pijama y le preguntó: señor, ¿tiene algún problema? Sí, tengo un infarto. Ah, suba que lo llevo a emergencias. Y el hombre se subió al coche. El señor estaba solamente con pijama y le dijo que le dolía muchísimo el pecho y le fue indicando el camino para llegar hasta el hospital más cercano. Llegaron, la gente de la guardia salió, lo pusieron en una camilla, entraron con él y antes de entrar, Leandro le preguntó: señor, ¿quiere que le avise a alguien? No, de ninguna manera, le dijo. Entonces se quedó parado ahí. No sabía si irse, quedarse, no entendía qué iba a hacer el señor. Ya era bastante tarde. Entonces llamó a su mujer en un teléfono que había por ahí y le dijo: querida, sí, la cena ya terminó, pero tuve que traer a mi padre a emergencias, entonces me voy a llegar un poco más tarde. Cortó rápidamente, porque su padre había muerto hacía muchos años y la mujer se lo iba a decir enseguida. Había una señora escuchándolo y le dijo: señor, sí, ¿es su papá? Sí, le dijo, y se sentó. Tomó un café, que había una máquina ahí, prendió un cigarrillo y en eso salió una enfermera y le dijo: ¿el que está dentro es su padre? Sí. No podía decir otra cosa porque la señora estaba al lado de él. Entonces le dijo: mire, no se preocupe, no es nada, lo que tiene su papá es una bolsa de gases, enseguida se lo devolvemos. Bueno, pasaron unos minutos y el señor salió con un abrigo que alguien le había prestado y le dijo: bueno, vamos. Entonces él pensó en llevarlo a la casa. Cuando subieron al auto, el señor le dijo: no vayamos directamente a mi casa, vamos a dar una vuelta, pasemos por el Rosedal, que está tan lindo, en esta época debe haber perfume de flores. Y él lo llevó. Dieron una vuelta y le dijo: vayamos a Puerto Madero, que quiero ver las luces, cómo está la casa de gobierno y todo eso. Leandro lo llevó, el señor estaba muy contento y Leandro también estaba muy contento, porque Leandro recordó que su papá
lo había llevado alguna vez a pasear por esa zona. Entonces, él sintió como si recobrara a su papá. Se fue yendo la noche, entonces le dijo al señor que lo iba a llevar a la casa. Cuando llegaron a la casa le dijo, mire, yo soy médico, la próxima vez que usted piense que tuvo un infarto, acá le doy mi tarjeta y me llama por teléfono y no vaya a ningún lugar que yo lo voy a atender. Y se fue contento como si hubiera recobrado a su papá. Martinito se da cuenta que la muerte está muy entretenida con sus historias. Así que aprovecha y le cuenta la historia de Catalina. Ella se llama Catalina. Es una persona con un rostro aindeado que trae reminiscencias de mate y selva. Yo mucho de ella no conozco, solo sé lo que ella ha querido contarme o lo que he escuchado de otras personas. Tiene recuerdos desde la niñez que siempre le gustó ayudar a los demás, ya sea en quehaceres domésticos, ya sea en quehaceres de campo, ya sea acompañando a solos, ya sea ayudando en tareas de enfermería. Ella no tiene en sus manos el conocimiento del ocio, siempre están ocupadas. Catalina tiene una gran virtud, más que una virtud es un don de su gran honestidad. Aquella mañana, como hacía ya varios meses, se dirigió al lugar de la señora donde trabajaba. Abrió la puerta, cruzó un largo zaguán, luego un living y llegó al comedor. Al llegar al comedor, escuchó voces de dos mujeres que provenían del dormitorio. ¿Pero estás segura? Sí, estoy segura. Yo ayer lo tenía. Yo ayer me lo puse, como hago todas las tardes para tener el recuerdo, y me lo saqué. Pero segura que lo pusiste en algún lado. Pensá. No, estoy segura. Lo puse como siempre sobre el tocador y ahora no está. Bueno, ¿vos pensás que ha sido Catalina? ¿Y quién más? Si acá no entró nadie. Ayer lo tenía y hoy no lo tengo. No entró nadie a esta casa. Bueno, espera, vamos a ver con tiempo. Voy a buscar nuevamente y sin apuro. Mira, acá está. Se había caído del mueblecito y estaba detrás de una pata. En ese entonces, Catalina seguía en el comedor. Estaba helada y temblaba. Cada palabra que había escuchado fue como un dardo en su corazón. Tomó la resolución, dio la media vuelta, cruzó el living, el zaguán, llegó a la puerta, la abrió y con un portazo la cerró. Ya en la calle estaba más serena, más tranquila y segura. Pero no estaba sola, ahora eran dos personas y empezaron a caminar, Catalina y su dignidad. El hombrecito prosigue y le pregunta a la muerte: Madame, ¿usted sabe lo que sucedió cuando los marcianos invadieron la Tierra? El mundo se jugaba en un gran partido de fútbol. Era la última oportunidad que habían dado los marcianos antes de exterminarlos. Del sorteo de los clubes salió elegido un equipo de abueletes muy viejecitos. Hubo quejas de parte de los gobernantes, pero los marcianos fueron tajantes. El sorteo fue justo y su única ventaja será poder elegir dónde y cuándo se jugaría. El pequeño Pablo, nieto de uno de ellos, le dijo a los marcianos que sería en el Estadio Maracaná en el año 1960.
Ante la protesta de los marcianos, el niño dijo: ¿pero cómo? ¿Van a invadir la Tierra y no tienen una máquina del tiempo? Claro que la tenemos, dijeron ofendidos. Mañana haremos el viaje en el tiempo y jugaremos el partido. Al otro día, subieron a la máquina del tiempo los fuertes marcianos y un grupito de torpes ancianos. Pero según pasaban los años hacia atrás, los marcianos se volvían niños y los abuelos perdían las arrugas, volviéndose jóvenes y fuertes. Dieron una gran exhibición y les ganaron al grupo de niños marcianos, sin dificultad. Cuando volvieron al presente, recuperaron su aspecto arrugado, pero nadie se burló de ellos, ni los llamó viejos. Al contrario, los trataron como auténticos héroes, reuniéndose a su alrededor para escuchar sus historias y hazañas. Madame, el otro día me encontré una carta y ahora se la voy a leer. Querido hijo, estoy escribiendo lentamente porque sé que tú no lees rápido. Nos hemos mudado. La dirección no te la puedo enviar porque los que vivían antes en esta casa se la llevaron. Es para no cambiar el número en sus documentos. El abrigo que querías que te mandara por correo ya está en viaje, pero pesaba un poco, pesaba demasiado. Entonces le arranqué los botones. Bueno, no te preocupes, porque están en el bolsillo de afuera. Tu hermana dio a luz esta semana. Yo no he visto al bebé, por eso no sé si es varón o es mujer. Y entonces no sé si decirte que sos tío o tía. 3 de tus amigos iban en un auto, en una camioneta, mejor dicho, y tuvieron un accidente. Cayeron por un puente al río. El que iba manejando pudo abrir la puerta, salió de la camioneta y se salvó. Para los que iban atrás, quisieron abrir las puertas y no pudieron y se ahogaron. Bueno, como verás, no hay noticias por esta zona. Te manda un beso tu querida madre. La muerte comenzó a reírse y Martinito aprovechó y le contó la historia de la vaca. En un pueblito de la quebrada de Humahuaca vivía una vaca. Era pero tan vieja que ya estaba sorda, pero de una sola oreja. Un día se le ocurrió, ya era abuela, pero ¿qué se le ocurrió? No voy a ir a la escuela. Se vistió, se puso unos zapatitos rojos, unos guantes de tul, se llevó un par de anteojos y se dirigió a la escuela. Cuando llegó, la maestra la vio y le dijo, asustada, perdón, usted está equivocada. Dijo, ¿por qué? ¿Y yo no puedo estudiar? Se sentó en el primer asiento, se puso los anteojos para ver bien y se puso a prestar atención. Claro, los chicos al verla empezaron a correr por el aula, a tirar pizzas. Era un escándalo. Se corrió la voz en el pueblo y vinieron a verla los padres de los chicos, después otros vecinos, hasta de pueblos contiguos. Venían en camionetas, en bicicletas, como fuera, venían en excursión para ver a esa vaca. Bueno, ella estaba ahí toda pulcra, vestida toda de blanco y estudiaba, prestaba atención. Los chicos seguían haciendo
un bullicio tremendo. ¿Qué fue lo que resultó? ¿Saben ustedes? Los chicos de ese pueblo se convirtieron en borricos. ¿Y quién fue la única sabia? ¡La vaca! Había una vez una vaca en la quebrada de un Mahuacá. Como era muy vieja, ya estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ella era buena, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. Se reía la muerte. Y prosiguió Martinito, pero de pronto la muerte pegó un grito escalofriante, saltó del aljibe al medio del patio y comenzó a revolverse iracunda. Había vuelto a consultar su reloj y la hora que el destino había marcado para Daniel había pasado hacía 4 minutos. ¿Cómo iba a rendir cuentas de eso? Era la primera vez que le pasaba algo así, distraerse de esa manera. Martinito, al verlo así, ágil como un escarabajo, empezó a correr y se metió en su escondite del azulejo. Pero la muerte lo descubrió y con su guadaña arrancó el azulejo y lo partió en 2. El niño se ha salvado, pero tú morirás por él. Y lanzó el azulejo partido en 2 al aljibe. Luego se fue refunfuneando porque esa noche tenía mucho que hacer y nadie más volvería a burlarse de ella. A la mañana siguiente, cuando regresaron los médicos, vieron que la situación había cambiado. La enfermedad había hecho crisis. Daniel abrió los ojos y su madre y sus tías comenzaron a llorar, pero ahora de júbilo. Solo faltaba que Daniel sonriera y para eso le contaron un cuento. Estaba la reina Batata sentada en un plato de plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo. El cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no. De mal humor la amenazó. Pensaba la reina Batata, ahora me pincha y me mata. Y el cocinero murmuró, ¡ah! Ja, con esta sí me quedo yo. La reina vio por el rabillo que estaba afilando el cuchillo. Y tanto se asustó que rodó al suelo y se escondió. Después llegó de la plaza la niña menor de la casa y cuando buscaba el yo-yo, ¡ah!, a la reina la descubrió. En un plato de lata la puso a la reina Batata. ¡Oh! Colita verde le creció. A la reina Batata, a la nena no. Y este cuento se acabó. Y Daniel sonrió. Una semana después, ya repuesto, el niño sale al patio y corre a ver a su amiguito Martinito. Se desconsoló al notar que en lugar del azulejo había un hueco. Todos los buscaron, nadie sabía nada. Y Daniel lloraba sin consuelo.
El tiempo transcurrió remolón y el chico no olvidaba a su amigo. Y llegó el verano. Y un día vinieron unos hombres a la casa con cepillos, escobas, baldes. Eran los encargados de limpiar el pozo. Y Daniel estaba por allí, viendo cómo trabajaban los hombres. Y de pronto, desde el fondo del pozo se escucha una voz que grita: ¡ahí va algo! ¡Abarájenlo! Y Daniel recibe en sus manos el azulejo intacto, con su hombrecito en el centro, intacto. Porque si un hombrecito francés, estampado en una cerámica, puede burlar a la muerte por amor a un niño, también es justo que lo hagan las lágrimas de ese niño. Soy Patricia Alvarelo y les narré El hombrecito del azulejo de Manuel Mujica Lainez. Yo soy Dionisia Musaver y narré el cuento de Horacio Quiroga, El almohadón de plumas. Yo soy María Fernanda Bartra y narré el cuento Empatía, de autor anónimo. Yo soy Guillermina Zopati, les conté La dignidad de Catalina, de Lida González, de su libro Cuentos de entre casa. Yo soy Laura Barbalaco y les narré el cuento Abuelos contra Marcianos de Pedro Pablo Sacristán. Ana María Naón, Carta de una madre gallega, de Pepe Muleiro. Soy Elena Perla Bainera y narré La vaca estudiosa, basada en la canción de María Elena Walsh, La vaca estudiosa. Yo soy Susana Domínguez y les narré La reina batata de María Elena Walsh.